Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de julio de 2021 y esto es La Contracrónica. Rusia ha alcanzado esta semana su récord de fallecimientos por COVID, en lo que llevamos de pandemia. El pasado día 3 de julio, el gobierno ruso informó que habían muerto casi 700 personas en el país como consecuencia de esta enfermedad. Cada día, desde hace ya unas semanas, se detectan entre 20 y 24.000 nuevos contagios, el doble que durante el pico de la primera ola, allá por el mes de mayo de 2020, y más o menos lo mismo que durante el momento álgido de la segunda ola, a finales de diciembre. La variante Delta del virus, que vimos aquí con más detalle la semana pasada, es la que, según el alcalde de Moscú, que se llama Sergei Sobyanin, es la responsable del 90% de las nuevas infecciones en la capital rusa, que ha pillado tanto a Moscú como esta variante, y esta última ola la ha pillado a Moscú y a todo el país pues casi completamente desprevenida. A pesar de tener acceso a una buena vacuna, como es la Sputnik V, y de disponer de recursos sanitarios más que suficientes, las autoridades rusas han desperdiciado casi todas las oportunidades para ir conteniendo primero y luego ya venciendo definitivamente a la pandemia. Su gigantesco aparato de propaganda no ha logrado difundir el mensaje necesario de lo importante que era prevenir primero y vacunarse después. La vacunación en Rusia avanza lentísima, en buena medida por el rechazo de muchos rusos a recibir la vacuna. Solo el 12% de la población a día de hoy ha recibido la pauta completa de la vacuna. Esto es muy significativo porque Rusia fue el primer país del mundo que tuvo disponible para el público general una vacuna contra la COVID, la Sputnik, que se presentó y fue aprobada, se presentó un poco antes, fue aprobada allá por el mes de agosto de 2020, es decir, hace prácticamente un año. Pues bien, después de un año, solo el 12% de la población está vacunada contra la COVID frente al 50% de los británicos, el 47% de los estadounidenses o el 36% de los ciudadanos de la Unión Europea. Como consecuencia, la pandemia ha recrudecido la crisis de confianza entre el gobierno ruso, presidido por Vladimir Putin, y sus ciudadanos. Ahora la campaña para las elecciones parlamentarias, que se celebrarán el próximo día 19 de septiembre, es decir, en poco más de 2 meses, podría complicar aún más la lucha contra la pandemia, ya que el partido de Putin, que se llama Rusia Unida, es bastante reacio a imponer restricciones a la movilidad. Y esto, que es tremendamente impopular en todo el mundo, pues en Rusia lo es más todavía porque han tenido muy pocas restricciones y no les va a quedar más remedio. De hecho, en Moscú ya han empezado con algunas y en otras ciudades se las están planteando. Esto, si no consiguen ponerle coto, de aquí a final de mes, podría envenenar bastante la campaña. La gestión de la pandemia de COVID-19 en Rusia ha sido extraordinariamente opaca, lo cual, para qué engañarnos, tampoco es extraño tratándose de una autocracia como la rusa, un país en el que el partido gubernamental y más concretamente el presidente Vladimir Putin disponen de muchísimo poder, sin llegar a ser una dictadura completa, si es un país en el que el gobierno dispone de plenos poderes en muchos campos. Durante la primera ola, allá por la primavera de 2020, las cifras que daba el gobierno ruso no eran del todo creíbles, y esto ya se estaba diciendo fuera de Rusia, pero también dentro de Rusia. Según las estadísticas oficiales, en aquel momento, estamos hablando de abril, mayo, junio de 2020, decenas de miles de rusos estaban muriendo. Pero no estaban muriendo de la epidemia de COVID, sino de una epidemia muy misteriosa, que nunca llegaron a ponerle nombre, de neumonía, que no estaba relacionada, según las autoridades rusas, con la COVID-19. Simplemente se había presentado en distintas partes de Rusia y estaba matando a la gente, sobre todo a los más mayores y que tenían una serie de dolencias previas, los que tenían problemas con el consumo excesivo de tabaco o con la obesidad. Vamos, esencialmente lo mismo que es lo que estaba sucediendo en ese momento en otros países de Occidente o en otras partes del mundo. Los síntomas eran iguales, castigaba a la misma gente o se cebaba en la misma gente, pero según las autoridades rusas esos no eran muertos de COVID. Así que aquello no tenía mucho sentido, era algo que se descontaba desde fuera. El
gobierno no las incluía como tales, como fallecimientos por COVID, pero todos intuían, o casi todos intuían, que seguramente serían fallecimientos por COVID. Vamos, que eran los mismos, se estaban muriendo de la misma enfermedad que estaba muriendo la gente en ese momento, abril, mayo, junio de 2020, en países como Italia, Alemania, España, el Reino Unido, Ecuador o los Estados Unidos de América. Claro, para el gobierno de Putin aquello era importante, no reconocer que estaba muriendo tanta gente por COVID, porque así podía presumir ante la Unión Europea de tener aquello bajo control y, bueno, no solo ante la Unión Europea, también ante los Estados Unidos, pero sobre todo ante la Unión Europea, que es la obsesión que tiene Vladimir Putin. Bueno, en aquel momento le permitió hasta mostrarse generoso y enviar ayuda a Italia. Si vemos la curva epidemiológica de la primavera de 2020, vemos que en países como Italia la cosa estaba muy mal, mientras que en Rusia aparentemente marchaba muy bien. Recuerdo aquel programa que hice, creo que fue en marzo o principios de abril de 2020, en pleno confinamiento. Estábamos en España investigando aquí y allá, leyendo unas cosas y otras, que el gobierno ruso estaba ofreciendo ayuda a todos los países de Europa. El gobierno italiano se dejó querer en aquel momento, estaban desesperados y todavía los tengo frescos en la retina, esos vídeos y esas fotografías que salían camiones militares rusos por las autopistas del norte de Italia, con insumos sanitarios, maquinaria, ventiladores, etcétera. Estos vehículos iban con banderitas rusas. En aquel momento no sabía realmente que estaba tan mal la cosa en Rusia, porque no la sabía nadie. Oficialmente estaba muriendo gente, pero las cifras llegaban tarde, todo el mundo más o menos descontaba que había muchísima opacidad, y el gobierno ruso podía presumir de que ellos lo estaban controlando estupendamente, a pesar de que había sospechas serias de que el control no era tan estupendo. Vamos, que estaban ocultando información al resto del mundo, pero no se podía demostrar. Bueno, de hecho, sigue sin poder demostrarse. El hecho es que en aquel momento se mostraron generosísimos, especialmente con la Unión Europea. Si echamos un vistazo a la curva del año pasado, vemos la curva epidemiológica en Rusia, estoy hablando, la tengo delante en estos momentos. Vemos como el punto álgido de la primera ola, allá fue en mayo exactamente, en España e Italia fue en abril. Pues allá por el mes de mayo en Rusia morían aproximadamente unas 100-150 personas al día, de promedio, de COVID estoy hablando, no de esa neumonía misteriosa que se inventó el gobierno, que es muy poco en comparación con Italia o con España en esas mismas fechas, donde la primera ola, pues tanto en los dos países, pues o se superó o estuvo a punto de alcanzarse los 1000 muertos diarios. En España no recuerdo si los llegamos a superar en algún momento, pero desde luego nos pusimos al mismo borde de los 1000 muertos al día a principios del mes de abril. Desde entonces, afortunadamente, en España nos hemos acercado a esas marcas que se alcanzaron en aquel entonces. Ni en la segunda ni en la tercera ola llegamos tan lejos. En Rusia la diferencia llamaba la atención, porque en Rusia, a diferencia de Suecia o de Alemania, la gente suele vivir en grandes bloques de viviendas a las afueras de las ciudades o incluso dentro de las ciudades, pero en barrios y distritos creados durante tiempos de la Unión Soviética, con bloques Khrushchevkas, que las llaman allí, de estos edificios prefabricados de 18 plantas o de 14 plantas inmensos donde vive muchísima gente, apartamentos muy pequeños, con mucha promiscuidad humana, en muchos casos ni siquiera tienen ascensor, hay que subir y bajar por la escalera, en fin, que son ciudades muy densas, vamos, no hay más que visitar. Y quien dice el caso de Rusia puede extenderlo a Ucrania, por ejemplo, no hay más que visitar Kiev o la propia Moscú o San Petersburgo y verlo con nuestros propios ojos, vamos, que son ciudades tremendamente densas, similares en este aspecto a las españolas o a las italianas. Es más, voy más lejos, no creo que en España haya distritos de Khrushchevkas, es decir, de bloques de 13 o 14 o 15 plantas tan grandes como los que hay en las ciudades rusas. Bien, esa densidad demográfica, lo sabemos por lo que pasó en España y en Italia, favoreció mucho la propagación del virus, que se formasen en aquellos momentos, marzo y abril de 2020, esos focos de contagio comunitario. Bien, aquí muchos se preguntaron en aquel momento, ¿por qué hay tan pocos muertos en Rusia? Debería haber más. Pues probablemente porque el gobierno no reconocía a la mayor parte de ellos como víctimas de COVID, sino de una simple neumonía de la que no dieron más datos. A ver, no hay pruebas, y esto es importante remarcarlo, de que se estuviesen cubriendo nada desde arriba. Lo digo porque es una mera hipótesis, así que lo más seguro
es que los gobernadores regionales, Rusia es gigantesco y los gobiernos regionales tienen su importancia, quisiesen ser discretos para evitar que les señalasen negativamente, quiero decir, desde el Kremlin. Esto era algo muy común en la Unión Soviética. Si los gobernadores de las regiones o de los oblast, de las provincias, daban malas noticias, corrían un riesgo cierto de caer en desgracia. Y que en tiempos duros de la Unión Soviética, como la época de Stalin, por ejemplo, caer en desgracia significaba que les fusilaban, y luego posteriormente simplemente que les apartaban del cargo. El hecho es que en un país como Rusia, es un país muy extenso, también poblado, para el tamaño que tiene poca población, pero aun con todas, sigue siendo un país de 150 millones de habitantes. Tiene más habitantes que México. No creo que por mucho tiempo, si os soy sincero, pero en unos pocos años creo que México le superará, pero entre tanto llamaba la atención que en un país de 150 millones de habitantes, que viven básicamente concentrados en grandes ciudades de la Rusia europea, hubiese tan pocos muertos. Y esto llevó a muchos rusos a cuestionar la existencia del virus. Es decir, que el SARS-CoV-2 existiese. O simplemente pensaron que sí, que el virus existía, pero que estaba castigando a Occidente y a otras partes del mundo. Les llevó a crearse a sí mismos cierta sensación de falsa seguridad. No lo sabemos, no tenemos ni idea. El hecho es que en el mes de noviembre del año pasado, de 2020, según un centro demoscópico que hay en Moscú, muy importante, que se llama el Centro Levada, es una empresa privada que no depende del gobierno, pues según un estudio que se hizo entonces, la mayoría de los rusos no se creía los datos que aportaba su propio gobierno. No se los creía en los dos sentidos, además. Tengo aquí los datos, me los tenía apuntados. El 33% en aquel entonces, noviembre, creía que eran muy pocos, que los datos que estaba dando el gobierno en aquel momento era demasiada poca gente la que haya muerto de COVID, y luego el 28% creía que eran demasiados. Vamos, que 6 de cada 10 rusos aproximadamente no se fiaban de lo que decía el gobierno. Es un porcentaje importante, mucho más de la mitad del país no se creía lo que le estaban contando, unos por exceso y los otros por defecto. Bien, pues mientras todo esto sucedía, el Instituto Gamaleya de Moscú, que ha pasado muchas veces por la contracrónica, presentaba en sociedad su vacuna contra la COVID-19, la primera de las vacunas. Se llamaba Sputnik V. Fue anunciada en abril del año pasado y en agosto aprobada oficialmente por la Agencia Rusa Reguladora de Medicamentos. Es una agencia que se llama, os lo voy a decir en ruso, para que veáis que me atrevo, se llama Roszdravnadzor, que es el acrónimo de Servicio Federal de Vigilancia para la Salud. Bien, pues este servicio federal aprobó la vacuna en el mes de agosto, prontísimo, mucho antes de que se aprobase, de que se presentase siquiera la de Pfizer, por ejemplo, la de AstraZeneca en Occidente. La Sputnik V es una de las vacunas de las que se conoce como convencionales, tradicionales, es de adenovirus exactamente, y fue la primera vacuna contra la COVID aprobada para el público general en todo el mundo. Los chinos habían aprobado poco antes, creo que un par de meses antes, una vacuna también, pero solo para uso militar. Básicamente los chinos lo que vinieron a hacer es hacer las pruebas, los ensayos clínicos sobre sus propios funcionarios y militares. Bien, haber sido los primeros en disponer de una vacuna que, al parecer, y según hemos conocido después, es bastante efectiva, lo conocemos más por lo que se ha analizado en el extranjero que por lo que se ha analizado dentro de Rusia. Pero bien, haber sido los primeros en tener esa bendición, no ha conseguido que los rusos se vacunen de forma masiva. Rusia tiene ahora mismo uno de los niveles más altos de escepticismo en torno a las vacunas de todo el mundo. El 35% de los rusos, esto es más de un tercio, asegura que no se vacunará de ninguna manera, ni con la Sputnik V ni con la Sputnik Z, con ninguna. Es un porcentaje realmente alto, estamos hablando de más de un tercio. Incluso en Estados Unidos, donde los antivacunas son muy numerosos, como bien sabemos, solo un 19%, que es un porcentaje importante, pero claro, no llega ni al 20%, se niega a vacunarse. Y esto con todo el movimiento que hay antivacunas en Estados Unidos. Hasta hace unos meses, las autoridades sanitarias rusas, de hecho, pensaban en vacunar, habían planificado vacunar como mínimo al 60% de la población. Abandonaban ya la idea de que vacunar al 70%, con el 60%, sumándole la seroprevalencia, con eso les valía. Bien, ahora ya van descontando que eso será muy difícil y se conforman, según los últimos informes, con que un tercio de los rusos, un tercio,
especialmente los más vulnerables, los ancianos, la gente con problemas previos de salud, acepte vacunarse. El resultado de todo esto pues es los datos que os he dado al principio. El 12% de la población, solo el 12% de la población ha recibido la pauta completa de la vacuna. Estamos a 7 de julio del año 2021. Estos tipos tienen la vacuna desde agosto del año pasado. Esto, si lo comparamos con otros países del mundo, pues nos encontramos con que en el Reino Unido es el 50%, la mitad de la población está completamente vacunada. El 47% de los estadounidenses está completamente vacunado, con las vacunas disponibles en aquel país, obviamente. Si vamos, por ejemplo, a la Unión Europea, pues nos encontramos con que de promedio en Europa es el 36%. Pero en países como España está por encima del 40%. Ayer era el 41,3% de los españoles tienen ya la pauta completa. Y si vamos a la primera dosis nos tendríamos que meter pues casi ya en el 60%, está en el 57%. Las cifras de vacunación de Rusia podemos pensar, claro, es que son todos países del primer mundo y es normal. No, es que si estas cifras de vacunación de Rusia palidecen incluso frente a la de países como México o Brasil, donde hay ya más gente completamente vacunada que en Rusia. Brasil es el 13%, son datos de ayer, y en México el 15%. Durante el último trimestre del año pasado, la situación epidemiológica en Rusia empeoró a ojos vista. Se dispararon los contagios y con ellos las muertes. Porque en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos estamos viendo a lo largo de las últimas 2 semanas que los contagios han crecido considerablemente, pero la curva no le ha seguido la de fallecimientos, porque la gente que estaba siendo hospitalizada y sobre todo muriendo es la gente que está vacunada desde hace más tiempo, que tiene ya la pauta completa. Por lo tanto, a pesar de que ha habido un repunte serio entre los jóvenes sobre todo, que no tenían la vacuna, están empezando a vacunarse ahora, pues esto no se ha traducido, por supuesto, no en triajes ni nada por el estilo, no está traducido en un repunte considerable de fallecimientos ni de hospitalizaciones. En Rusia, donde la vacunación es muy baja, los crecimientos de contagios automáticamente se traducen en crecimiento en los fallecimientos. Esto es lo que ha pasado, se han disparado ambas estadísticas. A finales de diciembre se alcanzó el pico de la segunda ola. Y en aquel momento el gobierno ruso pensó que hasta ahí podían llegar. Fue remitiendo poco a poco, pero nunca ha tocado suelo. En ningún momento. En lo que va de año, la mortalidad en Rusia se ha mantenido alta, nunca por debajo de los 350 muertos diarios, sobre un máximo de 600 que marcó durante la Navidad. Eso es lo que ha sido los últimos 6 meses en Rusia. Desde mediados de junio ha vuelto a repuntar y ya se sitúa pues en casi 700 muertos al día. De hecho, las cifras de Rusia están empezando a ser el 5º país del mundo con mayor número de contagiados, que son más de 5 millones y medio. Solo tiene por encima a Estados Unidos, a la India, a Brasil y a Francia. Y a Francia probablemente la supere pues este mismo mes, si no esta misma semana. Esto, datos reconocidos. No olvidemos, como os decía al principio del programa, que muy probablemente durante los primeros meses de la pandemia una buena parte de los contagiados y de los muertos no se estaban reconociendo como muertos de coronavirus. Aun con todas, si nos vamos, por ejemplo, al número de muertes, pues estamos casi en las mismas. Está el puesto 6º del mundo, solo por delante de los de Estados Unidos, de nuevo, de Brasil, de la India, de México y de Perú. Ha habido actualmente, a fecha de hoy, estamos hablando de 140.000 muertos. Los que ha habido oficiales seguramente sean mucho más, precisamente por esto que os contaba antes de esa neumonía rara que decidieron declarar, pero sin llegar siquiera a ponerle nombre. En lo que va de año, la mortalidad desde luego se ha mantenido altísima, muy por encima de lo que estuvo durante el año pasado. Desde mediados de junio además ha vuelto a repuntar y ya se sitúa, como os decía antes, en casi 700 muertos al día, que es algo muy por encima de la segunda ola. En algunas ciudades de Rusia se les ha ido de la mano la situación por completo y ya han empezado a implantar restricciones a la movilidad, como medida extrema para controlar el rebrote. En Rusia ha habido, a lo largo de la pandemia, muy pocas restricciones en comparación con países de Occidente, con otros países de Europa o los propios Estados Unidos. Se han utilizado mascarillas, pero no con la intensidad, por ejemplo, que se han utilizado en Europa.
En la Duma, por ejemplo, no es obligatoria la mascarilla. La Duma es el Parlamento de Rusia, lo cual llama bastante la atención porque los que deberían dar ejemplo, en una palabra, pues son precisamente los que no se ponían la mascarilla. Esto para europeos o para americanos es una cosa realmente llamativa. Así que han tenido que empezar a poner algunas restricciones. La vacunación, que era completamente voluntaria, y además presumían desde el principio de que, a diferencia de otros países, luego al final el hecho es que está siendo voluntaria en prácticamente todo el mundo, pues en Rusia está empezando a dejarlo de ser. En Moscú, por ejemplo, el gobierno municipal ha obligado a vacunar a ciertas categorías de funcionarios públicos y trabajadores de la salud. Se ha prohibido, por ejemplo, a los no vacunados entrar en el interior de los bares y los restaurantes. Como era de prever, tratándose de Rusia, pues han empezado a proliferar certificados falsos de vacunación, que se venden, por supuesto, en el mercado negro. Esto les genera un problema añadido porque esos certificados no van a validarse en la Unión Europea, de tal manera que alguien que se haya vacunado en buena lid, en San Petersburgo o en Moscú, no le van a dejar entrar en Alemania o en Francia, porque no va a reconocer la Unión Europea esas vacunaciones. A ver, no debería sorprendernos. En lugar de promover medidas básicas de seguridad y poner en marcha una campaña nacional de vacunación, como se ha hecho en prácticamente todos los países serios del mundo, los medios de comunicación rusos llevan algo así como año y medio ridiculizando a otros países, especialmente a los europeos, que es la obsesión nacional, por su respuesta pésima a la pandemia. Todo ha sido, desde marzo de 2020, reírse de los italianos, de los españoles, de los ingleses, de los alemanes, por tomar medidas de precaución y por ponerse mascarilla. Cuando Pfizer, AstraZeneca o Moderna anunciaron sus vacunas a finales del año pasado, los medios de comunicación rusos básicamente se dedicaron a amplificar los problemas que se iban presentando con estas vacunas al principio, durante las primeras semanas. Pues desde los trombos de AstraZeneca hasta la poca disponibilidad inicial que había de Pfizer o de Moderna. Parte de eso nos ha llegado hasta aquí, hasta Occidente, a través de la cadena RT, que emite en varios idiomas, entre ellos está el español. En RT se ha dado pábulo a todo tipo de teorías de la conspiración sobre las vacunas basadas en ARN mensajero, como las de Moderna y Pfizer. Bueno, se ha llegado allí en RT, es que esto lo he visto con estos ojos que Dios me ha dado, se ha llegado a comparar a los confinamientos que se impusieron en Italia, en España o en el Reino Unido. Se les ha llevado a comparar con medidas propias de la Alemania nazi, lo cual es un auténtico disparate. Bien, eso mismo se está volviendo ahora contra ellos. Cuando el Ayuntamiento de Moscú decretó, como os decía antes el otro día, que una serie de empleados públicos tenían que vacunarse forzosamente, lo que hubo fue una manifestación en la que los manifestantes lucían estrellas amarillas de 6 puntas, como las que llevaban los judíos en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Vamos, que Rusia, por resumirlo mucho, se ha convertido en algo así como el paraíso de los conspiranoicos occidentales. Curiosamente, en la conspiranoia antivacunas de Rusia no entra de RT, no entraba nunca la Sputnik V. Esa era buena. Las demás no, especialmente las de ARN no, esas eran malas porque las habían desarrollado las malvadas corporaciones capitalistas que ya se sabe que quieren controlar el mundo. Al final, como os decía antes, el asunto se les ha ido por completo de las manos, ha cobrado vida propia, es decir, que queriendo herir a Occidente, se han terminado haciendo daño a ellos mismos. Entrar en el mundo de los conspiranoicos antivacunas de Rusia es dar un verdadero paseo por el reino del delirio. Algunos dudan con algo de fundamento, eso es la verdad, ya que la Sputnik V se aprobó de un modo un tanto precipitado en agosto, sin que hubiese concluido aún la fase 3 de pruebas. Fue una aprobación evidentemente política y ya se dijo en su momento. Putin quería que nadie se le adelantase y mostrar así al mundo que la ciencia rusa estaba muy por encima de la occidental, una ciencia puntera. Estos tienen una duda razonable, ya digo, que es razonable porque se aprobó como se aprobó, pero bueno, luego la realidad ha demostrado que la Sputnik funciona bien. Si vamos algo más allá, nos encontramos ya con el desvarío más absoluto. Algunos creen que las vacunas son un invento del diablo, pero del diablo en persona, que quiere esterilizar a los rusos. Otros que están pensadas exclusivamente para liquidar gente, algo así como si nos estuviesen inyectando veneno o les fuesen a inyectar veneno. Vamos, de auténtica locura. Otros que no hace falta vacuna, porque claro, la enfermedad es un invento occidental para someter a Rusia. En fin,
nada que no hayamos visto por estos pagos. Algo similar a lo de los conspiranoicos de aquí, pero claro, allí son mucho más numerosos porque cuentan con apoyo de muchos políticos, de todos los partidos, ¿eh? Muchos altos cargos, como os decía antes, en la propia Duma o en la calle o donde sea, evitan a propósito ponerse la mascarilla para transmitir el mensaje de que efectivamente no hay nada de lo que preocuparse. Leía el otro día que si en Rusia hubiese un partido antivacunas, le ganaría las elecciones este partido a Rusia Unida, al partido de Putin. Los que sí quieren vacunarse, que también los hay obviamente, se han encontrado con que hay cierta escasez de vacunas, especialmente en ciertas regiones alejadas de la Rusia europea. En diciembre, cuando el primer lote de Sputnik V llegó a Argentina, algunos rusos se quejaban de que había más vacunas disponibles en Buenos Aires que en las principales ciudades rusas. En febrero, de hecho, había más personas vacunadas con la Sputnik en Argentina que en toda Rusia, con la excepción de Moscú. Bueno, incluso ahora, estamos en julio ya, los informes del Ministerio de Salud de Argentina son una fuente de información mucho más fiable sobre la seguridad de la Sputnik que el propio gobierno ruso. Bueno, gracias a los argentinos nos hemos podido enterar de que la vacuna rusa es segura y eficaz. Pero a pesar de ello, el gobierno argentino no está muy contento. No tanto por la eficacia de la vacuna como porque no le llegan las acordadas. A finales de junio solo había recibido una fracción de la cantidad de dosis que habían prometido entregar los rusos en el mes de marzo. La diplomacia de las vacunas, esta de la que os hablaba aquí hace meses, que de la que tanto presumía Putin a principios de año, pues se está naufragando. A mediados del mes pasado, Rusia solo había entregado 17 millones de dosis de los casi 900 millones prometidos a sus clientes repartidos por todo el mundo. Argentina y México, que empezaron comprándola, de hecho, están recurriendo ya a otros productores de vacunas. En Argentina, esta misma semana, según leí ayer, entrará 1 millón de dosis de AstraZeneca, y en México llegaron hace 3 días 2,5 millones de dosis, también de AstraZeneca. El día 29 de junio, y este es otro dato importante, el gobierno de Guatemala llegó a exigir a Rusia el reembolso del pago por adelantado que había hecho 2 meses antes por un lote de Sputnik, que aún no se había entregado. ¿Cómo ha respondido el gobierno ruso ante esto? Pues tal y como estaba previsto. La culpa es de Occidente, que quiere hundir a Rusia y está haciendo lo imposible para que su vacuna fracase. Claro, lo que no puedo ocultar es que la última ola está llenando las unidades de cuidados intensivos de los hospitales. Vamos, que a Putin me da que no le va a quedar otra que envainársela. La producción de Sputnik, que es muy limitada, como os contaba aquí hace 2 meses, por los cuellos de botella que se han ido formando en el sector de fabricación de vacunas, los principios activos, el cristal específico para los viales, las jeringuillas, etc. Bueno, y por la misma capacidad de las fábricas rusas, que mientras su gobierno se dedicaba a la propaganda y a la desinformación a escala global, no invirtieron lo que hacía falta invertir para ampliar su capacidad de producción, como sí hizo Moderna, Pfizer o AstraZeneca durante meses. Al final, con unas elecciones a las puertas, será el próximo 17 de septiembre, como os decía, tendrán que enfrentar la realidad. En fin, esperemos que no sea demasiado tarde. Vamos con la contrarréplica. Empecemos con Gabriel, que nos habla de la criptomoneda española que quiere crear Pedro Sánchez. Hola Fernando, buenas noches. Gracias por el programa, como siempre. Enhorabuena por toda la evolución que ha tenido últimamente, que está muy bien la diversidad de tipos de episodios que tenemos. Y bueno, muy rápidamente, antes de que se acabe el tiempo, quería contarte una pedazo de noticia mierder de dimensiones bíblicas. Y es que Pedro Sánchez ha propuesto la creación de una criptomoneda pública. Solo le faltó decir pública y de calidad. Para otorgar de nuevo al Estado poder democrático sobre el dinero. Bueno, poquito más que decir que bueno, que la base de una criptodivisa como fue la primera, el Bitcoin, es precisamente huir de este tipo de cosas. Y bueno, más allá de eso, quería proponer como mejora para el programa que te acerques a una oficina de correos, que compres un apartado de correos para que te podamos enviar obsequios, regalos y material para que puedas hacer tus vídeos, porque el problema que tienes con lo de los soportes de la cámara para las contraventanas y demás, acaba uno poniéndole nervioso. Déjanos hacerte una lista de cosas en Amazon y te la vamos enviando, así además puedes hacer unboxing y son más vídeos para el canal. Bueno, un abrazo muy grande desde aquí, desde Londres. Te agradezco, Gabriel, el ofrecimiento, pero ya tengo un poco de todo para hacer los vídeos.
Con los aportes que realizan los patronos, aparte de comer y pagar el alquiler, siempre reinvierto en mejorar el equipo. Si comparo con lo que empecé hace 5 años, con lo que tengo ahora, pues no me lo termino de creer del todo. Mira, cuando el micrófono con el que grabas cuesta más que toda la ropa que tienes en el armario, es que vas por buen camino. Con el que estoy grabando ahora mismo esto, pues es más caro, no sé si todo, pero sí que casi todo mi armario de ropa. Respecto a los vídeos, los que hago dentro del estudio los grabo con una buena cámara, fotograma completo, en alta definición, por supuesto, y cuido que el set esté bien iluminado. Pero bueno, tengo el tiro de cámara que tengo. Para los que hago en la calle, con la DJI tengo algunos problemillas de estabilización cuando la engancho en la bici, pero es que hay muchas calles adoquinadas en el centro de Madrid y claro, con eso no hay manera de estabilizar nada. Respecto a lo de la criptomoneda de Sánchez, lo leí pues esto es de hace una semana, una cosa así, y al parecer ha sido una idea del PSOE, que la ha registrado como propuesta en las Cortes para que el gobierno la cree. A ver, como bien comentas, quieren la criptomoneda, y esto es literal, para que esta criptomoneda recupere el carácter, abridme comillas, el carácter del dinero como bien público y bajo control democrático. Bueno, esto es del PSOE, me da la impresión que, es que no se han enterado que las criptomonedas van de eso mismo, de evitar ese presunto control democrático, es decir, que los políticos manipulen el valor de la moneda a su antojo. Bien, vamos ahora con Javier de Valladolid, que tiene una pregunta que todos nos hemos hecho en alguna ocasión. Primero de todo, darte las gracias por el programa, me haces compañía todos los días y te escucho con mucho gusto desde hace ya bastante tiempo. Bueno, mi mensaje se refiere a la forma en la que los medios tratan a los delincuentes que cometen delitos más o menos graves. Me llama mucho la atención el que en algunos casos se ofrece nombre, apellidos, imágenes de quienes delinquen y en otros no. La verdad es que no lo entiendo, no sé por qué en el caso este último de Samuel, el pobre chaval de La Coruña que agredieron y finalmente asesinaron, mataron, no sabemos nada sobre ellos y en otros casos inmediatamente conocemos todo, datos personales, incluso trabajos de aquellas personas que delinquen. Yo no quiero justificar el que se conozcan o no se conozcan los datos, sino que me llama mucho la atención el que en algunos casos sí, pero en otros no. Por redes circula información de que si son extranjeros o son... Bueno, a mí eso sinceramente me da igual, que cometa un delito que lo pague, pero no entiendo por qué los medios de comunicación, así a nivel general, en muchos casos sí que dan información muy detallada de las personas que delinquen y esto no sé si es algo que suele coincidir con personas nacionales, españoles de varias generaciones, pero en otros casos no sabemos muy bien por qué no es así. Bueno, simplemente era eso, darte las gracias de nuevo por el programa y un saludo muy fuerte para todos los contraescuchas. Gracias. Pues sí, es curioso, en esto no hay una norma clara, va un poco en función del capricho del redactor jefe que encarga la noticia. Mira, cuando yo hacía sucesos, porque yo empecé en este oficio haciendo sucesos, dábamos por lo general las iniciales y la edad del acusado, que era una información que facilitaba la policía cuando había una detención. En ocasiones se daba la nacionalidad, si es que la nacionalidad aportaba algo a la noticia. Por ejemplo, si había problemas con bandas latinas en el sur de Madrid. Qué sé yo, si una banda se peleaba con otra, pues se decía que tal o cual persona, de nacionalidad, no sé, dominicana, pues había cuchillado a otro que era ecuatoriano. O si había un ajuste de cuentas por drogas, si asesinaban a un colombiano, pues se daba la nacionalidad de la víctima. En estos casos la nacionalidad aportaba contexto, porque ayudaba a entender la naturaleza de la reyerta, la naturaleza del asesinato. En aquel entonces, te hablo de hace unos 20 años, no imperaba la corrección política de ahora. En la sección de sucesos actualmente, pues supongo que tendrán que hilar mucho más fino por si alguien se ofende, porque ahora se ofende todo el mundo por cualquier cosa. Otras veces, no sé, harán hincapié en que los acusados son españoles para demostrar así que ellos también cometen delitos. En fin, esto es lo que pasa cuando lo trufas todo de política y de ideología. Bien, seguimos con Francisco, que nos habla del suceso, por antonomasia, en España de esta semana, el asesinato de Samuel, un joven coruñés al que asesinaron la otra noche. Hola Fernando, supongo que mucha gente te habrá mandado ya el mensaje hablando de Samuel, este pobre chico asesinado en una brutal paliza y que bueno, que hasta el padre ha cobrado por parte de la izquierda, llamándole de todo. Le he visto hasta llamarle homófobo al padre
de su propio hijo. Bueno, terrorífico esto de la izquierda, como gente con una ausencia total de empatía, inmediatamente después llama a una manifestación para empatizar con los grupos oprimidos de homosexuales, oprimidos en nuestro país, de verdad, de los países más libres en situación, en orientación sexual que hay en el mundo. Pues nada, ya están creando las víctimas, ya se están erigiendo como salvadores de la patria, y si alguien les cambia el relato ya lo están poniendo, como decimos en Andalucía, de vuelta a perejil. En fin, que yo recuerdo, yo soy tu edad y recuerdo que en los años 80 ya estaba esto superado. No recuerdo que hubiese ningún tipo de problema, más allá de que era algo inusual verlo, porque había todavía muchos tabús, pero nunca hubo un problema de este tipo. Sin embargo, ahora estas manifestaciones con el eslogan que parece que somos vamos, que parece que somos, no sé, Polonia o cualquier cosa de ese tipo. La verdad, que donde la homosexualidad está peor vista, o Rusia, ¿no? Pero no, ya están con eslóganes como ya no os tenemos miedo, como si se dirigieran a alguien o lo que sea. Cuando esta gente son quizás lo peor de lo peor, es decir, que si eres de derecha y homosexual, como Infoblogger o mucha otra gente, las ponen de fascistas, si son negros los llaman tío Tom. Es decir, todo muy lamentable, Fernando, todo muy lamentable. En fin, que supongo que no soy el único que te ha mandado esta nota de voz. Un abrazo fuerte. Pues mira, Francisco, yo no sé en otras partes de España, pero vamos, en Madrid llevo viendo homosexuales actuando libremente y mostrándose como tales en público desde siempre, desde que era niño. Vamos, que siempre he visto a hombres de la mano besándose por la calle sin que eso escandalizase a nadie. A mí desde luego nunca me ha escandalizado. En los años 80, de hecho, ya era algo relativamente común, especialmente en ciertos barrios alternativos que tenían tribus urbanas y demás. La época ya de la movida, principios de los 80. Cuando yo era jovencito, oye, a principios de los 90 fue obviamente el orgullo gay se celebraba sin cortapisa alguna en Madrid. Se ponían puestos en Chueca y veías ya banderas arcoíris por la ciudad. No era algo tan extendido como ahora, pero vamos, a nadie le parecía extraño. En mi vida yo he visto una sola agresión a un homosexual, ni un solo reproche hacia ellos. Yo mismo ejercí hace pues ya unos cuantos años de maestro de ceremonias en una boda gay de un amigo que se casaba con un oficial del Ejército del Aire y nadie lo vio como nada raro, ni fuera de lugar. Vamos, ni siquiera lo pareció raro a mi padre, que es un hombre nacido en los años 40. Estaban allí los amigos de los dos novios, incluidos unos cuantos militares, de uniforme de gala, por supuesto, y todo tan normal. No digo yo que no hay algunos homófobos por ahí, pero vamos, también hay racistas y yo no conozco ninguno. Son tan pocos que pasan desapercibidos. Mira, España y más concretamente Madrid, que es lo que conozco más de cerca, es un paraíso de la diversidad. Y esa es una de las razones por las que me gusta tanto. Cada uno hace su vida y no se mete en la vida de los demás. Así que cuando ayer vi el espectáculo ese que montaron algunos diciendo que España era un estado fascista y que la homofobia recorre las calles sin que nadie lo impida, en fin, me pregunté si esa gente y yo vivimos en el mismo país. Supongo que a ti, Francisco, te pasaría lo mismo. Bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla del rebrote, no de la epidemia, sino del hambre en Cuba. La Revolución Cubana significa, en teoría, paz, libertad, justicia, educación, sanidad, seguridad y prosperidad. Y en realidad, cárcel, hambre, miedo, sonrisas al turismo, casta y victimismo. Nunca ha faltado el miedo, ni las cárceles, ni las excusas. Y en ocasiones como la presente, el hambre aprieta y ahoga. Contemplar las miserias cubanas es tristísimo, y ser consciente de lo que Cuba, por su clima, su ubicación, el carácter de sus gentes y su cultura, no ha podido ser por la revolución, es desolador. Lamentablemente, no importa cuánta hambre se pase en Cuba, el miedo siempre será mayor, y este impide los cambios a mejor. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Mañana será 8 de julio, hoy es San Fermín, por cierto, os lo
os lo adelanté ayer. San Fermín es toda una institución, en Navarra por supuesto, pero también en el resto de España. Pocas veces todos sabemos el día del santo, un santo concreto, un santoral concreto como el día 7 de julio. Bien, pues con esto, queridos amigos, mañana, que ya no será San Fermín, nos escucharemos aquí en La Contracrónica. Hasta mañana, amigos.